Biblia, si lo pueden abrir conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11. Y quisiera titular el mensaje de hoy, el mensaje más importante. El mensaje más importante. Escuché una historia de un esposo que se fue de viaje con su esposa y su suegra a Israel. Y durante su viaje, la suegra falleció. El esposo y la esposa tenían que tomar la decisión de qué hacer con el cuerpo. Y hablando con el forense, él les dio dos opciones. Puedes enviar el cuerpo de regreso a los Estados Unidos, pero sería alrededor de $8,000. O pueden ir por la ruta más barata, que es simplemente enterrarla aquí en la Tierra Santa por $500. El esposo, dolido por escuchar cuánto costaría, decidió enviar el cuerpo de regreso a los Estados Unidos. El forense se sorprendió y preguntó por qué. ¿Sabes cuánto te ahorrarías si la entierras aquí? Esta es la Tierra Santa. El esposo respondió, ¿sabes que hace 2000 años un hombre resucitó de entre los muertos? Aquí en la Tierra Santa. No puedo correr el riesgo de que ella resucite de entre los muertos. Espero que mi suegra no está aquí, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1 al 11, prepara el escenario para la preocupación de Pablo en el versículo 12 al 58. Y el problema que había en la iglesia de Corintio era cómo responder a los que dicen que no hay resurrección de muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es una verdad fundamental en el cristianismo. No obstante, la ciudad de Corintio era una ciudad griega y los griegos no creían en la resurrección de los muertos. La noción griega era cuando estás muerto o cuando estás muerto, estás muerto. Esquilo dijo que cuando la tierra ha bebido la sangre de un hombre, una vez muerto, no hay resurrección. Cuando Pablo predicó en Atenas y declaró el hecho de la resurrección de Cristo, algunos de sus oyentes se rieron de él. Y la mayoría de los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era una prisión y daban la bienvenida a la muerte como liberación de la esclavitud. Muchos de ellos pensaron que cuando morirían, ese era el final de la historia de su cuerpo. Su alma continuaría, pero nunca volvería a llegar un cuerpo. Y como resultados, muchos de estos cristianos negaban, una vez que murieran, sus cuerpos resucitarían. Solo sus almas vivirían para siempre. Pero como la resurrección del creyente está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo, Pablo argumenta que negar la resurrección del creyente es negar la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó de entre los muertos, también los creyentes resucitarán. Y Fabio hablará más sobre esto en las próximas semanas. Pero hoy me gustaría que observamos lo que Pablo considera que era lo más importante que esto. Y ya tienen sus Biblias conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Así dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les predique. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez,
y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora, si no tenemos cuidado, podemos leer este pasaje y todo esto se escucha un poco básico. Está bien. Yo ya sé que Jesús murió. Yo sé que Jesús resucitó. Yo ya sé todo esto. Casi podemos leer este versículo como una sensación de aburrimiento. Yo ya sé esto. Esto no es nada nuevo. ¿Hay alguien que ha escuchado esto que es nuevo para ellos? ¿Todos han escuchado aquí que Cristo Jesús murió? Pero quiero que piensen por un momento en esto. No hay nada aburrido de Cristo y el Evangelio. Estamos hablando de un hombre que murió de la forma más violenta en ese día. Y ese hombre murió, fue resucitado de entre los muertos y apareció a más de 500 personas. Y ahora está sentado en el cielo. ¿Te imaginas, mi querido hermanos, ir a un funeral esta semana? Ver el entierro de alguien y luego una semana después ver a esa persona que tú viste ser enterrado, salir y decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo responderías? Usted diría, eso es una locura, pero también diría, eso es un buen locura. Es la mejor noticia en el mundo, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vivo está. La muerte ha sido vencida. Que eso nunca sea aburrido para nosotros. Y observe lo que dice Pablo en el versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes. Pero me gusta cómo lo pone el Nuevo Traducción Viviente. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Porque ante todo implica que Pablo enseñó ciertas cosas. Pero el mensaje que va a dar ahorita mismo es más importante de todo lo que ha predicado. Pablo predicó de muchos temas importantes. Pero lo que Pablo va a decir en este momento, el mensaje que va a decir es lo más importante que cualquier persona puede escuchar. Por lo cual, escuchen lo que él dice en el versículo 4. ¿Qué es el mensaje más importante? Que Cristo Jesús murió, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Pablo prioriza la resurrección de Jesucristo. Y para Pablo no hay nada más importante que el Evangelio. El Evangelio tiene que ver todo con Cristo. El Evangelio es el fundamento. El Evangelio es la buena noticia que puedes recibir salvación. El Evangelio es que nos transforma. Y eso es la diferencia del cristianismo de todas las demás religiones. Otras religiones te dicen que si obedeces y actúas de cierta manera, serás aceptado. El Evangelio es que Dios te ha aceptado basado en lo que Cristo ha hecho. Y en respuesta a eso obedecemos. Todo se trata de Jesús. Pablo dice en este pasaje, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo apareció,
Mi querido hermanos, John Stott dice, el evangelio no se predica si no se predica a Cristo. El evangelio no se predica si no se predica a Cristo. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Lutero dice, el evangelio se centra en el Hijo de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo dijo, porque nada me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Algunos piensan que Pablo está exagerando porque a lo largo de esta carta Pablo habló de muchos temas prácticos como ser un siervo. Nuestros cuerpos son el templo, el matrimonio y tantas otras cosas que Pablo ha enseñado durante estos 14 capítulos. Pero esto no es ninguna exageración para Pablo. Aunque Pablo aborda cuestiones prácticas importantes, todos los mensajes que Pablo ha predicado son importantes. En última instancia, todo está relacionado con Cristo. Piénselo por un momento. La iglesia de Corintios tenía todo tipo de problemas morales. Había inmoralidad sexual, había confusión doctrinal, había discordio étnicas, había tensiones políticas. Pero Pablo dijo, la solución para todos estos problemas entre la iglesia es mirar la cruz y tener sus ojos enfocados en Cristo Jesús. Escuchen lo que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 10 de 1 de Corintios. Él dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro, constructor, note como Pablo dice, yo soy un maestro, yo estoy enseñando. Como maestro constructor, eché los cimientos y otros construyen sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Iglesia, no puede haber otro fundamento para nuestra iglesia que no sea el mensaje de Jesucristo. No hay otro mensaje más. No se preocupen de cualquier. Si no estoy predicando y si Fabio no predica y si ningún pastor que viene aquí no predica a Cristo, no escuchen. Sin embargo, dirían, corren de esta iglesia. Porque Cristo es la fundación de esta iglesia. Por lo cual, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 22 al 23, Pablo dijo esto: me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Escuchen lo que dice. Pablo básicamente está diciendo que no puedo permitir que nadie o nada se interponga en mi camino para predicar el Evangelio. Pablo está dispuesto a cambiar cualquier cosa en su vida. Dejaría de lado sus preferencias, su origen étnico, su cultura, su político, cualquier cosa, si eso significa poder llegar a más personas con el Evangelio. Que sea menos de mí y más de Cristo. Estoy dispuesto a dejarlo todo para que alguien escuche el Evangelio. Entonces, a lo largo de esta carta, Pablo muestra que él prioriza el Evangelio por encima de todo, porque no hay otro mensaje más importante que el mensaje de la cruz. En esencia, el Evangelio no se trata principalmente de un nuevo código moral o una nueva filosofía de vida. El Evangelio es noticia acerca de algo que Cristo ha hecho. Otras religiones enseñan formas de cómo comportarse y relacionarse con Dios, pero el cristianismo en esencia no es una lista de cosas que debemos hacer para Dios, sino las buenas noticias sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo cual, el Evangelio es las buenas noticias. Noten lo que dice el versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio. La palabra Evangelio en los días de Jesús no es una palabra religiosa como hoy en día, sino la palabra Evangelio es una proclamación.
Cuando los griegos peleaban en batalla, toda la ciudad esperaban escuchar los resultados. Y los griegos enviaron un mensajero después de la batalla para dar el informe acerca de la guerra. Los griegos preguntaban, ¿hemos sido conquistados? ¿Seremos esclavos de otra nación? Eso fue el Evangelio, las buenas noticias. Y estas son las buenas noticias para nosotros, mis queridos hermanos. Alguien ha triunfado en nuestro nombre. Nosotros no somos esclavos más. Nosotros ahora somos libres por medio de alguien que ha ganado la batalla por nosotros. Y su nombre es Cristo. Cristo ha triunfado. La batalla final ha sido terminado. Estas son las buenas noticias. Que esto no te aburre, mis queridos hermanos. Que esto trae alegría. Porque estas son las buenas noticias que tú puedes recibir en esta mañana y para siempre. Por lo cual, Pablo dijo, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Y esto es importante. Debemos predicar el evangelio. Debemos predicar las buenas noticias. Muchas organizaciones pueden trabajar por los buenos negocios, el alivio de la pobreza, el matrimonio, la moralidad y el cambio social. Pero la predicación del evangelio fue dado exclusivamente a la iglesia. Y es el deber de los creyentes, es el deber de la iglesia a proclamar las buenas noticias. Dios podría haber escogido otros métodos para comunicar el evangelio y probablemente habrían sido más efectivos. Los ángeles podrían haber hecho un mejor trabajo que nosotros y probablemente habría sido más significativo y más efectivo. Pero Dios escogió a hombres y mujeres que han sido salvados por gracias a proclamar las buenas noticias a los perdidos. Y si tú has sido salvado por gracia, si tú te consideras como cristianos, tú tienes el deber, tal como yo, a predicar las buenas noticias. No lo puedes mantener para ti mismo. Las buenas noticias tienen que ser proclamadas. Este es el mensaje más importante y el mensaje por el cual podemos ser salvos. Pablo dijo en el versículo 2, mediante este evangelio son salvos. Iglesia, hermanos, sin el evangelio la gente está perdida y seguirán siendo perdidos. Pero con el evangelio podemos ser salvos. Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu ¿qué? Con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Escucharon? Confesar con tu boca, creer con tu corazón que nuestro Dios no está muerto, vivo está. Para ser salvo, debes recibir y creer el mensaje que se entrega. Pero Pablo señala un problema en el versículo 14 del mismo capítulo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermanos y hermanas, no importa el bien que hagamos en este mundo si no predicamos el evangelio. ¿Escucharon? No importa lo tanto que hacemos en nuestra comunidad. Podemos dar comida, podemos ir a arreglar casas, podemos ayudar a los ancianos y todas esas cosas son buenas. Pero si nosotros no predicamos el evangelio, estamos en nada. Aparte del evangelio, las personas están perdidas por la eternidad. Si realmente nos preocupan por de las personas, debemos de hacer algo, predicar el evangelio. Porque hay algo mucho más fuerte que el sufrimiento terrenal.
habrá un sufrimiento eterno, para siempre. ¿Y quién nos salvará de ese fuego en esos días? Si nadie les predica. Por esa razón, si estás aquí hoy y no has tomado la decisión a seguir a Cristo, quiero que por favor escuche. Pablo dice que yo les prediqué, ustedes recibieron, estén firmes, ustedes son salvos, se retienen la palabra. Luego agrega en el versículo 11, y esto es lo que ustedes han creído. Pablo está diciendo que el evangelio exige que las personas responden personalmente con una fe genuina y perseverante. Si no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, nadie puede tomar esa decisión por ti. Solo tú lo puedes hacer. Por lo cual, yo sé que hay muchos que han dicho, pues mis padres son buenos cristianos y ellos han orado por mí y espero que Dios me va a recibir en su presencia porque mis padres oraron por mí. Déjame decirte, cuando tú llegas a la presencia de Dios, papá y mamá, abuela, quien sea, los santos no van a estar ahí contigo. Tú estarás frente ante el juez de jueces y tú tendrás que confrontarlo a él. Y él te dirá a ti, ¿te conozco o apártate de mí? Por lo cual, no ignores el mensaje hoy de la cruz y del evangelio. Si tienes oídos, escucha lo que el Espíritu tiene que decir y no corres más. Hoy la salvación ha llegado a tu puerta. Por lo cual, es el único que venció a la muerte. Cristo es la puerta estrecha por la que todos deben entrar. Y si tú entras por la puerta estrecha, el evangelio nos transforma. Mi querido hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una ¿qué? Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Esto es lo que sucede cuando te conviertes en un cristiano. Obtienes una nueva vida. El cristianismo no se trata de ser una persona más agradable o de pasar la página. Se trata de convertirte en una persona nueva, ser alguien transformado. Y tú no puedes transformarte por tus propias fuerzas. Necesitas el sangre y el Espíritu de Dios en tu vida para transformarte. Pero el cambio de lo que haces viene a lo que Él ha hecho y surge de lo que Él ha hecho. Y como personas nuevas debes pararte en lo que has recibido. Por eso escuche lo que Pablo dice en el versículo 1 al 2 de nuevo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otros modos, habrán creído en vano. Yo crecí pensando que el evangelio era principalmente un mensaje para los incrédulos y solo para ellos. Pero el evangelio no es solo para los incrédulos, debe estar en el corazón de cada creyente. Es un recordatorio para nosotros de que una vez estuvimos perdidos, pero ahora somos salvos. Y nunca te puedes olvidar de eso. Nunca debes de olvidarte el evangelio, que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, pero resucitó de nuevo. Esto debe ser un recordatorio para cada uno de nosotros que he dicho, yo he aceptado a Cristo Jesús en mi vida. Sin embargo, fíjate en la palabra, son salvos. En el idioma original, la palabra es soste, lo que significa que estás siendo salvado. No es solo que fuiste salvado en el pasado al creer el evangelio, también estás siendo salvo por el activo, tiempo presente. No se confundan aquí. Hay dos dimensiones de la salvación.
Existe la salvación que llamamos posicional, donde cuando aceptas a Cristo, en un instante tus pecados son perdonados, todos ellos, y recibimos la justicia de Cristo, hecho completo en Él. Somos adoptados permanentemente y semejanza a Cristo. Pero cuando Pablo dice que está siendo salvo, él está hablando de una salvación progresiva. Se refiere que tu crecimiento en madurez y semejanza a Cristo por el resto de tu vida. ¿Y cómo eso sucede? Si ya somos nuevas criaturas, todos los días estamos siendo más como ¿quién? Como Cristo. ¿Y cómo sucede eso? ¿Dónde está el poder para el crecimiento? Está en el mismo lugar de donde vino tu salvación inicial. Creer en el Evangelio. Mis queridos hermanos, crecemos en Cristo de la misma manera que comenzamos en Cristo, poniendo firme el Evangelio, volver a creerlo y meditando en Cristo todos los días de nuestras vidas. Por eso Pablo dice que no hay mejor noticia que eso. No puedo jactarme de nada más que la cruz. Para algunas personas esto es una tontería. Algunos creen que la cruz y la resurrección es un mito religioso. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, que si la resurrección no sucedió, todo lo demás que enseña el cristianismo es inútil. Yo me recuerdo en la universidad y me recuerdo en high school, cuando leí por primera vez la mitología griega. ¿Alguien ha leído la mitología griega? No todo el mundo, ok. Pero para los griegos, esto no era mitología, esto era su teología. Los griegos creían en el dios de Zeus, por lo cual vemos en la iglesia de Corintios que habían otros templos para otros dioses. Vemos dios de Afrodita, el dios de amor. Por lo cual, para los griegos habían y existían otros dioses. Para solo nombrar algunos dioses: Zeus, Poseidon, Poseidón, Hades, Zeus. En inglés es Zeus. Pero ¿saben por qué lo llaman una mitología? Porque hoy en día sabemos que no hay nada, no hay evidencia que existieron. ¿Es esto el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el Evangelio, mis queridos hermanos, no es un mito. Está enraizado en hechos históricos. Podemos comprobar que Cristo Jesús sí existió. Sin embargo, había un ateo que dijo: aunque no quieres aceptarlo, sí o no, no podemos negar el hecho que Cristo era verdad. Ningún ateo niega que Cristo existió. Ni los musulmanes niegan que Cristo existió. Por lo cual, ¿era resurrección de Cristo un mito? Well, Pablo no es exhaustivo, pero enumera algunas evidencias de la resurrección. En el versículo 3 a 8, note lo que dice Pablo. Primeramente, Jesús murió físicamente. El versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí en nuestro texto, Pablo habla de sustitución, diciendo que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. La muerte de Cristo es un asunto de la historia humana. Cristo muriendo por nuestros pecados es un asunto de doctrina. En Adán morimos, en Cristo tenemos vida. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Este es un gran intercambio.
Cristo recibió nuestro castigo y nosotros recibimos la justicia. Mi querido hermanos, ninguno de nosotros es perfectamente justo. Somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos la justicia de otra persona. Por la fe, la justicia de Cristo no es imputada. Ahora somos perfectamente aceptables a los ojos de Dios debido a la obediencia de nosotros en la misma justicia que Dios nos provee en Cristo Jesús. Jesús es nuestro sustituto. Aparte de Él, no podemos estar delante de un Dios santo. John Scott dice, la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose por Dios. La esencia de la salvación es Dios sustituyéndose por el hombre. Esta visión de salvación distingue el cristianismo de otras religiones. Otros maestros de religiones dicen, haz esto y obtendrás esto. El evangelio de la gracia dice, hecho está. No tienes que hacer nada más que recibir y confiar en Cristo Jesús. Amén. Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y luego murió la muerte que nosotros deberíamos morir. Murió en nuestro lugar, en vez de nosotros, y murió por nosotros. Pero la segunda evidencia que tenemos es que Él murió físicamente. Pero tenemos escrituras proféticas. Pablo dice 2 veces en el versículo 3 al 4 que este mensaje de Cristo es según a las escrituras. Noten en el versículo 3 y en el versículo 4. Y en este contexto, escritura se refiere al Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que no confíes en mis palabras, lo que estoy predicando, más bien mira hacia las profecías que profetizaron 100 años, 1000 años después de Cristo. Y todas las profecías apuntan a una persona, Cristo Jesús. Las escrituras profetizaron que el Mesías resucitará de entre los muertos. Jesús mismo predijo en varias ocasiones que Él moriría y resucitaría al tercer día. Dados que las escrituras son precisas en cientos de otras profecías y Jesús mismo no puede mentir, estas profecías dan peso al hecho de la resurrección. No fue una historia inventada después del hecho por un grupo de discípulos habitados. La muerte y resurrección de Jesús estuvieron de acuerdo con el plan eterno de Dios. Más adelante vemos que Cristo Jesús fue sepultado. Pablo afirma que Jesús murió y fue sepultado. Los evangelios nos dicen que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba de José de Arimatea, desde el día en que fue crucificado hasta el día que resucitó de entre los muertos. Después de la crucificación de Jesús, José de Arimatea llegó a Pilato y le pidió por el cuerpo de Jesús. Hay evidencias históricas. Sabemos que Pilato existía. Hay evidencia por él. Y también sabemos que José de Arimatea también existía. Sin embargo, tienes que entender esto. Ten en cuenta que José de Arimatea fue miembro de la corte judía que condenó a Jesús. Piensen en esto. Él mismo condenó a Jesús y él pidió por el cuerpo de Jesús. Por lo que es probable que los cristianos no hayan inventado esto. Esto no fue inventado. Sin embargo, los que no creían en Jesús estaban tomando parte de esto. También se nos informa que los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato, rogándolo que se asegurara de que la tumba estuviera custodiada.
Pensaron los discípulos vendrían a robar el cuerpo. Jimmy, you can go to the next one. Vendría a robar el cuerpo y decirle a la gente que había resucitado de entre los muertos. Hay 3 templos que ellos piensan, hay 3 sepulcros. Right? Hay 3 sepulcros en Israel donde ellos creen, donde Jesús fue enterrado. Nadie sabe exactamente, pero los que estaban allí en esos días sí saben. Saben dónde estaba la tumba de José. Por lo cual, uno de esos tumbas, podemos decir, es uno de esos 3 tumbas, probablemente allí estuvo el cuerpo de Cristo. Hay evidencias físicas donde probablemente Él estaba. Pero hay algo que notar. Había solo un problema. Sí hay tumba, pero no hay cuerpo. Y esta es la evidencia más grande por Cristo Jesús. La tumba estaba vacía. La forma más fácil para los enemigos de Jesús de poner a fin a todo esto habría sido producir un cuerpo. Y aquí está el cuerpo. Ven, está muerto. Él no ha resucitado. Y fácilmente podrían haberlo hecho. Los enemigos de Jesucristo controlaban todas las propiedades, el gobierno y los medios de comunicación. Ellos ciertamente habrían producido un cuerpo si querían terminar esta historia, si hubiera habido uno. Excepto que Jesús se presentó a muchas personas, por lo cual hay cuenta de un testigo presencial. La tumba fue encontrada vacía por un grupo de sus seguidoras, por un grupo de mujeres. Y el hecho de que el testimonio de las mujeres fue considerado sin valor en el tribunal palestino del primer siglo da credibilidad al relato histórico. No eligieron testigos fuertes, por lo cual se puede creer. Hay una otra cosa, sin embargo, más de 500 personas lo vieron semanas después. Los discípulos de Jesús fueron testigos. Y Pablo escribió el libro de Corintios 20 años después de la resurrección. Y él retó a las personas que fueron a hablar con estos testigos ellos mismos. Por esa razón Pablo dice, hablen con ellos. Algunos están vivos. Pregúntele usted mismo a ellos. Pablo enumera algunas de las personas que vieron al Salvador resucitado. Y ninguno de estos, hermanos, escuchen bien, ninguno de estos testigos esperaban la resurrección de Cristo. Ninguno de los discípulos fueron de regreso a la tumba. Nadie esperaba que Cristo Jesús iba a resucitar. Para dudar de la resurrección de Jesús, hay que decir que estos testigos fueron engañados o engañadores, lo cual también implica que Roma, ellos mismos, fueron mentirosos. Piénsalo, mis queridos hermanos. Entonces, como pueden ver, el Evangelio no es un mito. Fue un evento real, históricamente. Si el cristianismo requiere fe, pero no es un salto a la oscuridad, no es un salto a la locura, se puede comprobar que Cristo Jesús existió. Y se puede comprobar que la cruz era en realidad. Y se puede comprobar que Cristo Jesús está en el cielo, porque su tumba está vacía. Por eso San Pablo le dijo a Agripa, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucitó a los muertos? El Evangelio es histórico. No comenzó en un rincón escondido. Es el centro sobre el que gira toda la historia humana. Por eso el Evangelio es práctico. El Evangelio tiene implicaciones diarias para nuestras vidas. Tim Keller dijo una vez, el Evangelio no es el ABC del cristianismo, es la A hasta la Z del cristianismo. Toda la vida tiene que ver con el Evangelio, mis queridos hermanos. En este pasaje en particular,
vemos cómo el Evangelio nos debe afectar y cambiar. Esto te debería estar pasando si has recibido la gracia de Dios. Y el primer efecto que debes ver en tu vida y en mi vida es la humildad. Pablo es humilde por la gracia de Dios, lo que le lleva a él decir estas palabras: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Luego él agrega en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta es la actitud de alguien que entiende que la salvación es toda por gracia. Es una actitud de humilde gratitud. John Newton dijo: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero todavía no soy lo que solía ser, y por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay lugar para jactarse en el Evangelio. Pablo reconoce su indignidad e incluso se llama a sí mismo el más insignificante de los apóstoles. Básicamente Pablo dice: yo soy el más bajo de lo bajo. No, piensa por un momento. Tú y yo en esta mañana estamos hablando de Pablo. El gran Pablo. El Pablo que ganó miles de almas, si no millones de almas por Cristo. El Pablo que había plantado iglesias. El Pablo que pastoreó a personas. El Pablo que realizó milagros. El Pablo que era bien conocido donde quiera que iba. Pablo era incluso famoso en un cierto aspecto. ¿Quién no conocía a Pablo en sus días? Pero Pablo afirma, incluso con todo eso, que él no tenía ninguna razón para gloriarse o reclamar ningún crédito para sí mismo. Él fue simplemente un instrumento que fue usado en la poderosa mano de Dios. Mis queridos hermanos, tú y yo no somos nadie más grande que Pablo. Por lo cual, cada uno de nosotros también debemos de humillarnos. Saber que todo lo que hacemos no se trata de nosotros. No somos nadie para robarle la gloria de Dios. Y esta es la belleza del Evangelio. Nadie tiene lugar a gloriarse, solo la cruz. Reconocen su indignidad. Reconocen que son lo que son por gracia. Tú estás aquí, mis queridos hermanos, por gracia de Dios. Tú eres lo que eres por gracia de Dios. No eres lo que quieres hacer, pero eres lo que sos hoy en esta mañana por gracias. Y dele gracias a Dios. Por lo cual, el efecto que también debes de ver es debes querer trabajar duro para el reino de Dios. En el versículo 10, Pablo dice esto: antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, no cree pereza, sino que obra en las personas para guiarlos hacia un compromiso más profundo. Una persona que recibe el Evangelio desarrolla una ética del trabajo seria. El apóstol nota que él trabajó duro a través de la gracia de Dios. El Evangelio nos recuerda que no trabajamos por gracia, sino de gracia y a través de gracia. Y esta perspectiva cambia todo de nuestra vida. El Evangelio alimenta la vida cristiana, llevándola a una vida de búsqueda amorosa y apasionada de la gloria de Dios. Note lo que Pablo dice al final del versículo 58 de nuestro capítulo. Pablo termina diciendo: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en qué. ¿Cómo termina 57 versículos sobre la cruz y la resurrección? Siguen trabajando. No paren de trabajar. Mis queridos hermanos,
Nuestro trabajo es importante aquí. Y no estoy hablando trabajo físico en sus trabajos, lunes a viernes. Estoy hablando sobre el trabajo espiritual. En este contexto, ¿qué era el mensaje más importante para Pablo? El Evangelio. Tú y yo, mis queridos hermanos, tenemos el deber, el mandado y el trabajo, quien es nuestro jefe, a predicar el Evangelio. Y no debes de parar hasta que no puedes hablar y respirar. Mientras que tú y yo tengamos vida, Pablo dice, trabajan hasta el final. Y solo sepan esto, mis queridos hermanos. Mientras las personas reciben o te rechazan, tu trabajo no es en vano. Por lo cual, iglesia, debemos ir y predicar, fortalecidos por el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y debemos proclamar las buenas noticias, que es el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, lo debemos hacer unidos, en unidad, en armonía. El Evangelio también conduce a la unidad. El versículo 11 dice esto: ya sea ellos, o ya sea yo, o ellos, esto es lo que predicamos. Mis queridos hermanos, por favor escuchen. El mensaje no ha cambiado. Cristo Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y vivo está, resucitó. El mensaje no ha cambiado, por lo cual nuestro mensaje no cambia. Predicamos el mismo mensaje unidos. Debe haber unidad entre los cristianos que se centren en el Evangelio de Cristo. Pero lamentablemente muchos cristianos se dividen por cuestiones que no son del Evangelio. ¿Qué color debemos pintar el templo? ¿Quién debe ser esto? ¿Quién debe estar en cargo? Mira, mis queridos hermanos, todas esas cosas son importantes, pero no debe de dividirnos de lo que es más importante. Y siempre cuando hay conflicto en la iglesia, porque siempre habrá conflictos, cuando hay conflictos, debemos correr a lo que nos une, la cruz, porque eso es lo más importante. Y aunque a ti no te gusta el color ni a mí, eso no cambia nuestro mensaje a predicar. Nuestro mensaje es predicar a aquel que murió por nuestros pecados, que fue enterrado por nosotros y ahora vivo está. Y Él quiere morar en tu vida. Por lo cual, iglesia, seamos una iglesia que comparte el mensaje más importante que el mundo necesita escuchar, el Evangelio, que son las buenas noticias. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Por lo cual, no voy a pedir que incline su rostro. Le quiero invitar que hagan algo conmigo durante esta semana. Voy a pedir que durante esta semana comiencen a orar y pedir a Dios que pongan a una persona a predicar las buenas noticias. Y si estás dispuesto a tomar ese compromiso conmigo, no quiero pedirte que inclines su rostro. Quiero pedirte que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Decir, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer a orar por una alma y a predicar las buenas noticias. Y que Dios tome el control de su vida. Si hoy en esta mañana tomas esa decisión conmigo a predicar el Evangelio, le quiero pedir que solo se ponga de pie. No, esto no es ninguna obligación. Pero si has sido salvado por gracia, eso debe ser tu compromiso. Por lo cual, déjenme orar por ustedes que se están comprometiendo. Padre Dios, tú sabes el corazón de cada persona. Y Padre, ni quiero abrir mis ojos para ver quién se está poniendo de pie. Porque si hay alguien que ha recibido tu gracia, debe de querer compartir tu gracia. Por lo cual, Señor, esto no es un reto en verdad a nuestra iglesia. Es un deber.
Por lo cual, Padre, pido que cada persona que verdaderamente se está comprometiendo a compartir las buenas noticias, que le dé sabiduría, discernimiento, fuerzas, valentía, y pon las palabras en ellos para compartir las buenas nuevas. Que ellos, sus mentes pueden recordar que Cristo Jesús vino en este mundo para morir por nuestros pecados. Que Cristo Jesús murió y tomó nuestro lugar en aquella cruz. Fue sepultado, resucitó de entre los muertos y vivo está. Por lo cual cada persona que recibe ese mensaje debe responder, Padre. Y oramos por esos almas que recibirán y escucharán las buenas noticias. Oramos, Señor, que ellos puedan recibir la noticia más importante, que es Cristo Jesús. Que podemos ver vidas transformadas a través del Evangelio. Y gracias a Dios por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Sabemos, Señor, que tú verdaderamente existes. Y nadie puede negar y nadie puede quitar eso de nosotros. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Mi querido hermanos, que Dios me